Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en este domingo 13 de noviembre. Aclaramos que estamos grabando este programa el viernes 11 de noviembre. Este día, en Pulso Político, trataremos sobre algo que parece lejano, pero que realmente ya se está acercando cada día más. Y me refiero a los escenarios electorales. En enero del 2013 ya se daría la primera vuelta electoral, siempre y cuando, el Consejo Nacional Electoral no envíe la propuesta de reforma al Código de la Democracia, que ya lo ha anunciado, y en el que prácticamente está sugiriendo que las elecciones se adelanten al mes de noviembre del 2012. Pero en todo caso, en enero del 2013 es la fecha para la primera vuelta electoral presidencial. Recordemos que para las futuras o las próximas elecciones, las elecciones de asambleístas se darían en la segunda vuelta electoral. A partir de todos estos movimientos del tablero y del mundo político ecuatoriano, ya hay partidos, movimientos, precandidatos que están haciendo de las suyas y ya están saliendo nombres a la palestra política. Rafael Correa como precandidato para Alianza País, él dice y todavía no lo acepta de forma oficial, pero se ve a Alianza País con otro candidato que no sea Rafael Correa. De la derecha se habla de Guillermo Lasso y no se descarta de la posibilidad de Jaime Nebot, a pesar de que Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, ha dicho que ya no quiere continuar en la carrera política. Se habla de Alberto Acosta, de Gustavo Larrea, del propio Paco Moncayo. Se habla de presencias también de gente joven, como de Ruptura a los 25, y se habla también de la presencia, ya diría, recurrente de un Álvaro Noboa y también de Lucio Gutiérrez. El PRE ya anuncia que quiere sacar su propio candidato y que está estableciendo el perfil del candidato ideal para que el Partido Relocista Ecuatoriano lo auspicie. Y como siempre, previo a todo proceso electoral, el PRE dice, no descarta la posibilidad de que el abogado Abdalá Bucaram Ortiz sea candidato. En fin, cuando estamos a puertas de procesos electorales, de campaña, siempre se mueven las frutas y siempre se mueven los rumores, tal cual como se da previo a la iniciación de un campeonato de fútbol nacional con las transferencias. Para analizar sobre estos escenarios, los desafíos que hay de aquí en adelante, hemos invitado a Hernán Reyes, sociólogo, catedrático, estudioso de las ciencias políticas, y también a Jorge León, analista político. Mi querido Hernán, mi querido Jorge, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Comencemos viendo un reportaje que nos va a permitir establecer un antecedentes y entrar a analizar estos escenarios electorales del 2013. Veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El 20 de enero del 2013, el país vivirá un nuevo proceso electoral para designar a sus principales autoridades. En tanto, a poco más de un año, los sectores políticos ya afinan las estrategias que durante el próximo año aplicarán en sus campañas. Hay todavía una enorme fragmentación, por lo que se ha podido expectar hasta este momento. El movimiento de gobierno Alianza País no descarta presentar la candidatura del presidente Rafael Correa para la reelección, aunque el mandatario ha manifestado que esta decisión aún está por verse. Tendrá que meditar dos veces porque si bien el presidente y su movimiento tienen todavía una fuerza política importante, no es la misma fuerza de hace mucho tiempo atrás. Eso quedó demostrado en la consulta popular. Mientras tanto, el sector de la oposición, a decir de muchos un tanto fraccionado, empieza a pensar en sus posibles candidatos. De los sectores de la derecha se habla de la participación del banquero guayaquileño Guillermo Lasso, alto ejecutivo del Banco de Guayaquil, y quien últimamente ha tenido una constante aparición en los medios de comunicación, promocionando productos de dicha entidad financiera. De la misma tendencia ideológica, no se descarta una nueva participación del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien mantiene un fuerte apoyo en esta ciudad. Por otra parte, al interior de organizaciones llamadas de izquierda, que agrupan también a ciertos sectores del movimiento indígena y que están conformadas por exmiembros del gobierno actual, se barajan varias opciones, como el propio exministro de gobierno Gustavo Larrea, el actual asambleísta Paco Moncayo o del también exministro Alberto Acosta. La cancha está abierta. Una elección se resuelve el día de las elecciones y no antes. No hay triunfadores previos. Yo me recuerdo hace
5 años atrás, 6 años atrás se decía que Álvaro Noboa iba a ser presidente y León Roldós, y la realidad no fue esa. Una de las posibles candidaturas y quizás la más polémica es la del propio hermano del presidente, Fabricio Correa, quien manifestó su interés de participar en el proceso electoral, para lo cual conformó el partido político denominado Equipo. Es también probable una candidatura del empresario bananero Álvaro Noboa, líder del PRIAN, y también del expresidente Lucio Gutiérrez, quien encabeza el partido Sociedad Patriótica. Ambos actualmente mantienen un bajo perfil en la política ecuatoriana. Por su parte, en el partido roldosista también se piensa en las elecciones. Lo más seguro es que vayamos con candidato a la presidencia de la República. Estamos buscando el perfil, tenemos algunas opciones. Y no se descarta la participación del expresidente Abdalá Bucaram de darse las condiciones. Si esto se diera, es una de las opciones sin lugar a duda que tendríamos como organización política, aunque también se pensaría en la alternativa de que el expresidente Bucaram encabece la lista de asambleístas nacionales. Estos son los principales nombres que al parecer entrarán en la escena electoral del próximo año, luego de lo cual podrían generar una nueva relación de fuerzas, principalmente al interior de la Asamblea Nacional, donde también se elegirán nuevos legisladores. En estas circunstancias, pues el esfuerzo que tienen que hacer los partidos o movimientos políticos es mayor, ¿no? Es mayor porque han sido tan desacreditados que la gente, en un buen porcentaje, no cree todavía en ellos. El camino a seguir apenas está por empezar. De hecho, apenas 3 organizaciones políticas están inscritas en el Consejo Nacional Electoral y una más está por completar el trámite. Movimiento Popular Democrático, el Movimiento Patriotismo y Soberanía País, el Partido Roldosista Ecuatoriano, y ha finalizado el proceso de inscripción de Sociedad Patriótica. En este contexto, también se plantean reformas a las leyes que rigen el ámbito electoral en el país. El Consejo Electoral piensa enviar también uno. Reformas que al parecer son necesarias. Por ahora solo existe una configuración de fuerzas al interior de las diferentes organizaciones, mientras lo que sí se avisora es un 2012 de mucha agitación política. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comencemos con Hernán Reyes y luego vamos con Jorge León y abrimos este análisis. Y comencemos por las tendencias. Hemos visto y observado el reportaje de Carlos Andrés Núñez. Bueno, parecería un catálogo de productos, un catálogo de candidatos, pero el tema es todo este catálogo de productos y candidatos o productos electorales. ¿Qué están representando, Hernán Reyes? Y hablemos de las tendencias. Hay izquierda, derecha, populismo. ¿Hacia dónde está yendo cada uno de ellos? Y comencemos con la izquierda. Bueno, quizá antes de eso simplemente 2 palabras. Me parece que, si bien es cierto, se habla de una época de calentamiento electoral, esta época de calentamiento electoral es válida para determinados partidos políticos y líderes políticos, no precisamente aquellos del gobierno y del Movimiento País. Creo que es importante mencionar que, como lo ha dicho reiteradas veces el gobierno, País y el presidente Correa, que lo encabeza, han vivido en permanente campaña. Es decir, la campaña política permanente es parte del accionar político diario de este gobierno. Eso hace que esto conlleve una ventaja realmente grande, porque Correa y el gobierno han impuesto, diría yo, los ritmos y los tonos del discurso político durante todo el tiempo. Ritmo, tonos y agenda. Y agenda además, es decir, el mero hecho de la aparición semanal del presidente, por ejemplo, a través de los medios masivos, donde de alguna manera fija precisamente los temas de la agenda informativa que después los medios, inclusive en algunas veces propiamente objeto de ataque del presidente Correa, vuelven a amplificar y vuelven a citar, creo que le da una ventaja comparativa. Es decir, esta etapa de calentamiento electoral es válida para el resto de partidos políticos y para el resto de líderes que de alguna manera o han estado dedicados a sus actividades, digo Álvaro Noboa, digo Fabricio Correa, han estado dedicados a sus espacios particulares, Jaime Nebot, la alcaldía de Guayaquil, o han estado, yo diría, oscurecidos e invisibilizados en el accionar legislativo. Entonces, eso con una primera aproximación. Ahora, ¿qué tanto va a contar la tendencia de centro, izquierda o derecha para poder marcar la cancha electoral el 2012 y definir las elecciones del 2013?
Si es que uno, al menos yo juzgo, mira el sentir de los ecuatorianos, yo creo que no es que hay una alta politización de la sociedad ecuatoriana que pueda decirse que va a tender o ha ido tendiendo hacia a armarse, digamos, de un espíritu más de izquierda, un espíritu más de derecha. Cuando uno mira datos como, por ejemplo, estos del Latinbarómetro latinoamericano, ve que en el caso del Ecuador, así como en muchos países latinoamericanos, hay una gran tendencia a dos cosas. Primero, la despolitización de mucha gente, de porcentajes amplísimos de la población. Y segundo, una especie de autoadscripción o de autoidentificación con el centro político. Es decir, hay una, yo diría, una suerte más bien de rechazo de lo que son izquierda y derecha, irse a los que suelen extremos, ser, más bien es acercarse. Exactamente, que suelen ser más bien como que pintadas como cuestiones muy radicales, como extremo. Entonces, yo no creo que sea la ideología lo que mande, digamos, para dar posibilidades o no a determinados candidatos o partidos políticos. Yo creo que más bien es el liderazgo más personalista, porque hay una tendencia muy fuerte hacia la personalización de la política y hacia un mayor peso del liderazgo personal por sobre lo que significa el aparataje partidista, es lo que va a marcar finalmente, yo diría, las tendencias y las posibilidades de cada quien. Gracias, Hernán. Jorge León, ¿estás de acuerdo con lo dicho por Hernán Reyes? Y si es así lo que dice Hernán Reyes, entonces, si el escenario electoral, más que sobre tendencias, vamos a hablar de personas, de lo que sean capaz de movilizar estas personas o estos precandidatos, dentro de lo que conocemos como centro para la izquierda, todas estas personas que han salido, como Alberto Acosta, Gustavo Larrea, Paco Moncayo, ¿serán capaces de mover el tablero político al presidente de la República ya en plena campaña electoral del 2013? Muy difícil. Bueno, primero lo que hay que constatar es que Correa aceleró la descomposición de los partidos políticos. Estamos en un contexto de pérdida de referentes ideológicos. ¿Pero los aceleró o les dio el puntillazo final? Porque como que ya estaban, en el 2006, cuando Correa entra a la arena de campaña política, ya los partidos estaban desarticulados, no tenían credibilidad, prácticamente la partidocracia, como se le dio a conocer, prácticamente estaba desaparecida, más allá de la existencia nominal, pero existencia sin vida. Era una de las diferencias de Ecuador con los otros países de la región, salvo Colombia, ¿no?, que tiene muy organizado el sistema, pero la descomposición no era al punto tal que estaban muertos los partidos. Creo que se lo empujó y se lo aceleró con un discurso de desprestigiar a los partidos, achacándoles de todos los males que habíamos vivido, ¿no? Y entonces ahí hubo un ganador que se vuelve el centro de atención de todo el mundo, ¿no? Entonces, primero, la pérdida de los partidos hace que perdimos los referentes para definirnos políticamente. En segundo lugar, es muy importante considerar que no todo el mundo esté en las mismas condiciones sociales para participar en política. Quiero decir con esto, hay un porcentaje de la población apática siempre en todas las sociedades. Hay otro porcentaje de la población, en nuestro caso, aquí en Ecuador, que tiene claras definiciones políticas. Generalmente tiene dos características. Son gente más instruida y gente que vive en lugares definidos socialmente desde hace un buen tiempo. El gran porcentaje de la gente que recién se inserta en la vida política o que vive condiciones de pobreza tiene una visión de la política más bien hecha con una lógica de redención. Están buscando un político que les redima. Ahí, en este sector, el personalismo es predominante. No así necesariamente nosotros. Entonces yo diría, a pesar del hecho de que no existen partidos políticos claramente definidos, que están apenas circunscritos a ciertas zonas en gran parte, los ecuatorianos tienen una cultura política que sí tiende a definir tendencias. La prueba más importante para los ecuatorianos es que los serranos tienden a votar y a ver la política de modo diferente que los costeños. Dos, que los partidos que ganan en la sierra son diferentes de los que ganan en la costa. Pero sin prejuicio lo que estás diciendo, Jorge León, para precisar y poder profundizar más aún en tu análisis, sí han existido excepciones, como por ejemplo cuando ganó Abdalá Bucaram Ortiz, donde la sierra prácticamente le dio el triunfo a Abdalá Bucaram Ortiz y la costa sabía lo que había representado Abdalá Bucaram con la alcaldía de Guayaquil. Es decir, ahí se rompe aquello que tú estás mencionando. Estábamos en un momento de crisis, justamente en donde se descomponía gran parte de estas definiciones que tenemos, ¿no? El voto por Bucaram era, igual que ha pasado después con otros 2 o 3 casos, un voto más contra los demás que en favor de Bucaram. Pero precisamente el voto de definición de lo que la gente piensa se hacía más claramente a nivel legislativo. Y por eso tenías un ejecutivo de una tendencia
y un legislativo compuesto con otras fuerzas políticas. Y habiendo dicho lo que has dicho, es decir, si las regiones buscan cosas distintas en la política, ¿qué busca la sierra y qué busca la costa para luego ir donde Hernán Reyes? Más que definir un objetivo, es un modo de hacer política y una visión de lo que tiene que ser la política. Por ejemplo, en la sierra tradicionalmente ha funcionado más los partidos con mayor organización política, definición, identidad, por ejemplo, la democracia cristiana también, la izquierda en sí misma, ¿no es cierto? Entonces, hay una idea de que el Estado es importante para la política y eso exige definiciones y opciones. Entonces, yo diría, en el bajo de la sociedad, por así decirlo, para imagen, existen tendencias y definiciones que, dependiendo de los contextos, van a cristalizarse y aparecer. Por ejemplo, yo sí creo que el voto de la nueva izquierda, llamémosle así, para diferenciarla de la anterior y de lo que es Acuerdo País, la REA que hablábamos con participación o la gente que estaba en Montecristi con Alberto Acosta, pues ellos encarnan algo en la sierra y la prueba es que al momento del referéndum lograron encarnar una cierta votación. Lo mismo puedo decir de la nueva derecha, aquella que ha tratado de agruparse para oponerse al referéndum, ¿no es cierto? Hay un vacío de la derecha más bien actualmente, pero fundamentalmente quiero insistir que si hubiese fuerzas que naciesen, apareciesen, identificándose con las tendencias, creo que habría mayores definiciones de la gente, ¿no? Vamos a Hernán Reyes. Hernán Reyes, ¿coincide con lo dicho por Jorge León? No mucho en realidad. Me parece que ese proceso al que se refiere Jorge también de descomposición, en el cual sí estoy de acuerdo, muy marcada de los partidos políticos, está acompañado de un proceso de desideologización de la política, muy marcado. A mí me parece que la banda, digamos, de personas que privilegian la tranquilidad económica o una percepción de relativa seguridad al corto plazo, o que privilegian el hecho de que haya dinamia en la economía, haya dinero, haya liquidez, van a ser consumo. más preferidos que la ideología, que los que representan las ideologías. Así es, y me parece que eso está marcando también ahora un cierto acercamiento de lo que históricamente sí acontecía, de las diferencias entre costa y sierra, quizá una sierra más ideológica en tema político y una costa más pragmática, más económica, llamémoslo así, como el puntal elemental para sus preferencias políticas. Pero cuando Hernán Reyes menciona y dice la gente va a preferir más a aquellos que representarían un cambio o una potencialización en el bienestar económico, estamos hablando de aquello que decía Jorge León, que la gente busca es la redención. Depende, yo creo que ciertos sectores buscarían la redención, pero lo que sí está claro es que el bienestar económico ahora está por encima, es prioridad, está por encima de una creencia ideológica. Me parece que determinados sectores buscarán quizá la redención porque no han tenido nada. No nos olvidemos que el Ecuador es una de las sociedades más desiguales todavía de América Latina y del mundo. Y desde ese punto de vista cualquier ayuda, y si viene del Estado, porque no podría provenir de otro lado, es bienvenida. Aquellos sectores sí estarían con las manos extendidas, llamémoslo así. Pero otros sectores, yo creo que sectores de clases medias o inclusive sectores que ahora están muy vinculados con lo que ahora se ha llamado la actividad del emprendimiento, de los pequeños emprendedores, lo que requieren es un ambiente, llamémoslo así, de tranquilidad económica, un ambiente donde se mueva, donde haya producción, donde se mueva el dinero. Y esos sectores creo que han encontrado, al menos en el actual gobierno, en estos últimos años, una tranquilidad en ese sentido. No nos olvidemos que ni siquiera la crisis del 2008 y el coletazo que la crisis dio a otros países latinoamericanos afectaron a Ecuador. En el propio barómetro latinoamericano se dice que varios países, y entre ellos Ecuador, pusieron en práctica políticas contracíclicas o anticíclicas para prevenir precisamente esos marasmos de la economía. Yo creo que eso a la gente le llega mucho como mensaje político y creo que va a marcar mucho la tendencia del voto el 2013. Con el elemento adicional que el gobierno del presidente Correa ha sido un gobierno con un tono discursivo muy alto en términos políticos, casi de hiperpolitización respecto a algunos temas, no solo respecto a sus opiniones frente al Banco Mundial, a Estados Unidos en algún punto, sino internamente todo el tiempo está enviando mensajes fuertemente cargados. Políticos, etcétera, etcétera. Entonces capta las dos cosas. Por un lado, le da a la gente lo que está queriendo, que es estabilidad económica, tranquilidad económica, y por el otro lado está copando, diría yo, el escenario con su propio discurso,
que es el que fija el discurso reactivo más bien de la oposición, que está más bien encerrada en espacios pequeños. Con el criterio de Hernán Reyes, entonces, se ha marcado la cancha en términos de factibilidades políticas para la gente que quiera participar, es decir, se va a privilegiar quien me puede dar ese ambiente de bienestar económico, es decir, más claro, una política pragmática y menos ideológica. Y si es así, Jorge León, ¿quiénes serían los candidatos que se podrían presentar frente a un Rafael Correa que con esta maquinaria política gubernamental evidentemente ha ganado terreno, porque los otros tendrán que construir una marca política, un posicionamiento? ¿Y cuáles podrían ser los que tendrían algún tipo de oportunidad? ¿O estamos hablando que estas elecciones que se nos vienen, más que elecciones presidenciales, es quien rompe la hegemonía de la Asamblea Nacional? La meta política podría ser esa, ¿no? Sin embargo, estamos hablando del comportamiento de las personas frente a la política. Y ahí yo diría, claro, hay tendencias en cada sociedad que son claves. Unas son más organizadas políticamente, más definidas, otras menos. Y normalmente los problemas de la coyuntura terminan predominando. Ahora, la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad, el desempleo y para unos el problema de la lógica política un poco autoritaria de Correa, digamos, ¿no es cierto? Pero no es el caso de la mayoría está más contenta del pragmatismo de la oferta de servicios. Eso es así, no es reciente. Correa lo ha acelerado, lo ha reforzado esa tendencia. Pero entonces, el modo de responder al desempleo o el modo de responder a la inseguridad hace que la gente termina respondiendo según lo que yo le llamaba hace un rato, no tanto las tendencias políticas. En eso yo quiero decirle a Hernán, una cosa es la desideologización que hay en el mundo, la crisis de la política está en todas partes, pero la cultura política, el modo como yo veo a la autoridad, el modo como yo veo al Estado, el modo como yo concibo los gobiernos, queda latente. Así, por ejemplo, no todo el mundo va a responder a la política de seguridad que tiene el gobierno ahora con la misma visión. Unos estarán de acuerdo, otros estarán contra. Lo mismo para el desempleo, lo mismo para resolver la pobreza. Ahí aparecen las tendencias, ahí aparecen las definiciones diferentes. Entonces, no necesariamente, y Ecuador tiene larga tradición, de que la mayoría no necesariamente se define en relación a partidos, pero sí a tendencias que vienen de esta cultura política que yo decía. Y claro, ahí es lo que yo digo, los mismos problemas enfrentados de modo diferente definirán las posiciones. Ahora, pero cuando tú hablas de tendencias, tú dices el modo que veo al gobierno, es decir, la gente, eso se llama percepción, la manera como yo percibo al gobierno, como veo al gobierno, pero Perdona un poquito, sí, es más favor, que no solo la percepción, es que ahí entra a jugar mi cultura, por ejemplo. Está claro. Pero estamos hablando de universos electorales que a lo mejor no responden a un nivel cultural del que estás hablando. Ah, no, quién sabe. Por ejemplo, pongamos el caso de que frente al Estado, está claro que los serranos vemos de un modo diferente al Estado de los costeños. Si hay un gobierno que vuelve a presentarse actualmente diciendo que el Estado cero, pues yo creo que la reacción más fuerte será en la sierra que en la costa, ¿no es cierto? Eso quiere decir algo más que la percepción. Es una concepción de lo que es la autoridad y el Estado. Entonces, estos aspectos entran a jugar al momento preciso de definición. Pero bajo esa línea de pensamiento, ¿Correa no ha tenido la habilidad de jugar al Estado y al mercado? Por supuesto, y ahí vuelvo a hacer un contrapunteo con Jorge. Acaban de dar, o me acabo de enterar de algunos datos respecto a lo que ha significado el proceso de reforma de la justicia, de la administración de justicia. Y al parecer en este tiempo de aplicación, digamos, del estado de excepción, hay un margen bastante importante de resolución de causas y de casi el 70%. Casi el 70%. Esa es una noticia, por ejemplo, que tiene una carga política muy fuerte. Y positiva. Y que seguramente algunos sectores que pudieron haberse opuesto inclusive a cómo estaban diseñadas las preguntas en la consulta popular, que parecía que estaba habiendo una intromisión, o que creían que había una intromisión directa del Ejecutivo en otra función del Estado, y que no le competía meterse en ese tema. Seguramente ahora, con los datos sobre la mesa, de que hay un 70% de resolución de los casos pendientes, se van a disolver todas las dudas y ese resultado práctico o pragmático va a ser el que finalmente sea un
punto de acumulación política para el gobierno. Entonces yo sí quisiera decir, estamos en un momento de eficientismo derivado quizá de esta noción de que la política se relaciona al administrar bien el Estado, es casi una gerencia del Estado, y un buen gerente, como parecería ser que es el presidente Correa en términos de la economía, y yo diría que también de la política, me parece que es alguien que está disolviendo esas diferencias ideológicas y políticas de determinados sectores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que el actual gobierno ha jugado bastante bien a las dos bandas, ha jugado con el Estado, tanto así que ha recibido acusaciones muy fuertes de un gasto excesivo, de una hiperestatalización de ciertas cosas, etcétera, y al mismo tiempo ha jugado con el mercado. Ha jugado con el mercado porque las relaciones del gobierno con el sector privado, con las empresas privadas, salvo algunas pequeñas fricciones más de orden tributario, han sido más bien relaciones, yo diría, basadas en la cordialidad, lo que ha hecho que sectores de la nueva izquierda, como se llama Jorge, inclusive hayan sido muy críticos con el gobierno. Ahora, pero esos sectores de la nueva izquierda que estás mencionando, Jorge, y que también lo has mencionado Hernán Reyes, provienen prácticamente del mismo proyecto político original que es País, es decir, un ideólogo como Alberto Acosta, que jugó un papel interesante, importante en la constituyente de Montecristi, el propio Gustavo Larrea, un trabajador político incansable con resultados positivos dentro del punto de vista de organización política electoral, pero sin embargo de aquello, para participar en una campaña electoral se requiere más que ser un ideólogo de un proyecto político y más que ser un organizador de un proyecto político, porque ahí estamos hablando de elementos como carisma, estamos hablando de por qué un elector que prácticamente es un consumidor de la política que dice, bueno, si Correa me ha dado todo esto, ¿por qué voy a romper la fidelidad con Correa para irme con alguien que solo está teorizando algo que representa una expectativa de algo? Efectivamente, yo creo que ahí Correa es el ganador, ¿no? Ha puesto... Bajo esos escenarios, obviamente. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero precisamente yo creo que estos sectores de izquierda, nuevos, digamos, tienen un sector del electorado que está bastante limitado. Es el sector instruido, de clase media para arriba, yo diría, porque el sector popular está captado por Correa. Es que eso iba, y yo no sé si voy a coincidir con ustedes dos. Es decir, ¿qué están proponiendo esta nueva izquierda? ¿La reivindicación de una política, de una justicia social? ¿O por no estar de acuerdo con el estilo de Correa? ¿O qué están proponiendo? Fundamentalmente, Correa está definiendo la agenda de los demás. En este caso, la oposición a Correa es lo definitorio de todos, pero lo hacen diferentemente cada cual. En este caso, la izquierda está reivindicando lo que hipotéticamente era el proyecto original. Vamos a saber quién dice que es cuál fue el proyecto original. Difícil de saber, ¿verdad? Pero digamos, cada uno está reivindicando un proyecto original. Y segundo, está reivindicando, ese puede ser un cambio histórico interesante. Todos están ahora reivindicando la democracia. Ante, digamos, el modo impositivo que puede tener Correa en muchas cosas, reivindican la democracia. Y reivindican una democracia que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, yo diría, ese es un discurso difícilmente que va a ser universal, llamémosle, para todos los ecuatorianos. Esto va dirigido a un sector preciso. Entonces, lo que está en juego, si cogiéramos solamente este aspecto, en las próximas elecciones, es qué parte del electorado susceptible de tener Correa lo puede captar este sector, ¿no es cierto? Y qué parte del electorado que no ha estado con Correa y que está con la izquierda, o que se definió como izquierda, va a estos sectores, ¿no? Por ejemplo, ¿captaría este sector al MPD? ¿Sectores del MPD? ¿Sí o no? ¿Captaría este sector a muchos sectores, exactamente, que han estado antes activos y que han dejado de serlo? Bueno, entonces, quiero decir, una vez juntado el conjunto de pedazos, los podríamos alfiles, decir, peones, caballos, torres, las afinidades que puede tener, hay una palabra difícil de traducir, clivaje, ¿no? Cómo yo me identifico más o menos en esta tendencia, vamos a ver qué es lo que realmente va a estar en juego, ¿no? Pero esto se pudo haber pensado que se dio de pronto en la consulta popular, Hernán Reyes, porque los resultados de la consulta popular, para algunos dice que si bien Correa ganó nominalmente la consulta popular, los resultados reflejaron una gran polarización en la ciudadanía. Puede ser correcto, no puede ser correcto, lo cierto es
que sí hubieron resultados un tanto estrechos en algunas preguntas. Pero el tema es, ahí el planteamiento era de preguntas, de ideas, que distinto es cuando tratamos de elecciones uninominales. Entonces, en ese sentido, bajo lo que dice Jorge León, ¿tú ves la oportunidad de generar una gran coalición de esta nueva izquierda y centro izquierda que permita reivindicar toda esta democracia que mencionan desde la nueva izquierda? No veo esa posibilidad, y no veo esa posibilidad porque más bien tomando el ejemplo de la consulta popular como instrumento de democracia plebiscitaria es mucho más parecida a una segunda vuelta que a una primera vuelta de elecciones generales. En una primera vuelta lo que hay es un sinnúmero de candidatos. Hay el fenómeno clásico de la dispersión de las tendencias, de esas que hay, es decir, si es que hay 2 candidatos o 3 que aparecen, digamos, en el imaginario colectivo como de izquierda, la gente que está en ese andarivel se dividirá, digamos, en los 3 candidatos y así sucesivamente con las otras tendencias políticas. Y en cambio, en las elecciones presidenciales, teniendo un candidato que está contra el mundo, porque Correa lo que ha hecho eso es, lo que le han criticado también es abrirse frentes, irse abriendo frentes y siempre tener enemigos frente a él. Pero sin embargo eso ha sabido construir relaciones y ha generado fidelidad en un electorado. Por supuesto, pero al mismo tiempo ese generarse un frente común no implica que los votantes en una primera vuelta presidencial vayan a simplemente decir este es un candidato de consenso, si ni siquiera las dirigencias de esas fuerzas políticas van a poderse poner de acuerdo. Entonces a mí me parece extremadamente difícil, por ejemplo, que un elector, no sé, que haya votado históricamente por el MPD y en el caso hipotético que llegue un candidato de centro izquierda o quizá alguien no de una tienda política como Lasso, por ejemplo, a ser el candidato de la coalición opositora al gobierno, yo dudo que esa persona, precisamente por su afinidad ideológica, por la trayectoria de su voto histórico, vaya a votar por Lasso. Pero, entonces hagamos el siguiente ejercicio, caballeros, y se los propongo. Entonces, ensayemos un escenario de quién puede ser una figura que concentre o que genere esta coalición tanto a la izquierda, centro izquierda y derecha. ¿Podría ser un Paco Moncayo? A mí me parece que Paco Moncayo logra representar un centro, ¿no? Y a la vez tiene los aspectos nacionalistas, un toque socialdemócrata y encarna algo que es sobre todo fuerte en la sierra. Es decir, tendría que ganar aliados en la costa para lograr... le ves la debilidad en la costa. Absoluto. ¿Y Paco Moncayo podría jugar también ese estado y ese mercado que Correa lo ha sabido jugar durante estos 5 años? Yo más bien haría la pregunta, ¿qué puede ofrecer de nuevo Paco Moncayo? Que no haya de alguna manera ofrecido, al menos, si es que no es cumplido Correa. Yo me pongo a pensar, ¿de qué se puede quejar, por ejemplo, la derecha ahora contra Correa? Decíamos antes, ha jugado muy bien con el mercado y con eso les ha quitado una serie de elementos que en otro escenario posible, tratándose de un gobierno, digamos, de corte estatizante y que solo esté, digamos, socavando las bases del mercado, hubieran podido criticarle. La izquierda... Hasta el punto que la economía no petrolera ha crecido, de acuerdo a las cifras del Banco Central. Exactamente, y cuando uno piensa en la izquierda, yo pienso en todavía tesis, pienso en esta nueva izquierda, pienso en tesis de cambio de modelo de desarrollo. Pregunto, ¿a cuántos ecuatorianos entienden qué es cambiar de un modelo extractivista a un post-extractivista? Yo creo que es una minoría absoluta, una minoría de ecuatorianos ilustrados que podrían estar pensando de aquí a 20, a 30 años, a 40 años, pero no les dice nada ese mensaje político. En cambio, comparo con el mensaje político de Correa y del actual gobierno, todos los sábados está haciendo rendición de cuentas y todos los sábados está diciendo, esto he hecho, esto le estoy dando, esto voy a hacer, esto he hecho, estoy dando, voy a hacer. Entonces yo creo que son dos niveles de efectividad del discurso absoluta y diametralmente opuestos. Bajo estos análisis, entonces, dentro de la izquierda no hay dentro de la nueva izquierda no hay muchas posibilidades electorales. El centro, en el centro podría ser Paco Moncayo, pero como dice Hernán Reyes, ¿qué de nuevo nos puede ofrecer al país? Jorge León. La idea de estabilidad, la idea de la no polarización, pero claro, el problema está con captar a la mayoría, al sector popular. Y ahí Paco Moncayo va a estar más bien desprovisto ante un gobierno. Exactamente. Está ante un gobierno que ha sido generoso gracias al petróleo, entre otros, que ha tenido políticas sociales muy desarrolladas. No digo que son viables, pero los ha tenido. Pero ya que tiene éxito. Perdón que te interrumpa, porque esto es interesante lo que acabas de decir ahora último. Gracias al petróleo. Pero hay algo que Correa se apalancó en el petróleo. Le cambió el 80-20.
Y eso la ciudadanía lo ve. Es decir, antes se nos llevaban el 80-20, el 80% nos quedaba el 20%, y ahora se nos queda el 80% y se va el 20%. Eso también es una fortaleza para el gobierno. No es tan así, pero no importa, ¿no? Lo cierto es que ¿Cómo no es así, pero no importa? Porque el porcentaje que se iba y el porcentaje que ahora tenemos no es tanto, ¿no? Pero no importa, lo cierto es que ahora tenemos más recursos gracias al petróleo, y que el petróleo ha subido, el precio del barril ha subido y tenemos mucho más dinero. Pero más allá de eso, lo sustantivo es en relación al electorado, que las políticas del gobierno han tenido incidencia. Pensemos, hay 30% de la gente que recibe un bono, ¿no? 30% es enorme. Solo tener eso antes en Ecuador como gente captada era ya tener la presidencia, ¿no es cierto? Entonces yo diría, si encima de eso hablamos de la campaña electoral permanente, competir con Correa sabemos que resulta particularmente complicado. Sin embargo, nunca se sabe en el juego político de las coyunturas que tenemos, ¿no? Y ahí yo digo, eventualmente, no es imposible que al menos haya un contendor que le haga mella a Correa, ¿no? Y bajo esos riesgos que bajo lo que estás diciendo, que dice, bueno, en política realmente uno nunca puede saber cuál es el resultado final, como en el fútbol, pero ¿cuáles podrían ser los riesgos que tenga Correa? Puede ser que la crisis internacional se complique y empiece a golpear al país, y que las medidas preventivas, digamos, o anticíclicas que el gobierno aplique no den resultado, y que efectivamente se note un cimbrón muy fuerte en la economía, le toque al gobierno hacer recortes tremendamente fuertes a nivel de gasto público y de inversión social. Podría ser que eventualmente estallen escándalos que, por más que el dispositivo mediático o comunicacional del gobierno, que es bastante eficiente en una línea que no la comparto, pero finalmente creo que le ha dado resultados, no sea capaz de desmentir. Podría ser factible que en un momento determinado, como creo que mencionó Jorge, pierda definitivamente la posibilidad de direccionar la mayoría legislativa, y la Asamblea Nacional se convierta en una suerte de espacio de visibilización de estas fuerzas de oposición política. Entonces yo creo que hay algunos elementos que podrían, digamos, atentar contra lo que ha sido los logros del gobierno. Pero yo los veo lejanos, porque el gobierno tiene además un as bajo la manga. El gobierno ha invertido mucho en el área social, pero ha sabido mostrar eso duplicada o triplicadamente. Creo que el presidente Correa, no solo por la legitimidad que tiene su palabra, digamos, la credibilidad que tiene su palabra ante la gente, sino por el aparataje publicitario o comunicacional del gobierno, ha estado permanentemente martillando sobre esa idea. Y yo creo que eso en política es sumamente interesante, es decir, no tanto lo que en efecto se hace, sino lo que se cree que se está haciendo. Se crea una gran percepción, además. Así es. Ahora, tú mencionaste el tema de los bonos los bonos de desarrollo humano, que es focalizado a gente pobre. Pero no podemos olvidar tampoco, Jorge León, el tema de la clase media, que se ha visto bastante beneficiada, por cierto, con la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con todo este torrente de crédito que están dando para adquisición de casas. Eso también marca un antes y un después. Absolutamente, y hay otras políticas más que topan a la clase media. En el sector financiero, más allá del IES, hay un impulso dado al sector financiero para vivienda y para las becas que ahora están ofreciendo también va a ser muy significativo. Y el tema de los emprendimientos. Así es. Hay varias políticas que están hechas no solamente con la visión de que vamos a cambiar algo del lado socioeconómico, sino que están concebidas del lado político. Todo en los programas de Correa están hechos para ganar más poder y ganar votos. Y por eso su aparato de campaña electoral permanente, desde luego, ¿no? Entonces yo diría, por un lado, el sector popular tiene muchas políticas que le están beneficiando de un modo o de otro, la clase media tiene otros, pero también hay otros problemas que ya se está percibiendo, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad es creciente, y a pesar de el hecho de que el gobierno ha puesto una serie de medidas para reforzar la policía, no logra contrarrestar, al contrario, se ha reforzado la inseguridad. Igualmente yo diría de salud, a pesar del éxito impresionante de la modernización del servicio de salud, puesto que ya era tiempo. Fueron los militares en otro periodo de bonanza petrolera que lo hicieron, y ahora había que cambiar los aparatos de radiografía, de todo había que cambiar, y Correa lo está haciendo, ha ampliado los servicios de salud. Sin embargo,
no es que estamos resolviendo realmente el problema de la salud. Entonces, hay cosas, ventajas y desventajas, pero hay un sector cada vez descontento, yo diría, y es notorio en la sierra, por el modo como el gobierno hace la política, ¿no? Ahora, y eso, por favor, quería concluir que puede catalizarse y concentrarse en un momento dado en algún problema que pueda aparecer. Si Correa vuelve a hacer los impulsos que frecuentemente tiene, como haber criticado a la señora en Riobamba o peleado contra otro, pues yo creo que eso puede ser catalizado por los oponentes con bastante facilidad en el caso de la sierra. Sí. En el caso de la costa, recuerda que el grueso de la inversión pública se hace más en la costa, ¿no? Entonces, inevitablemente tienes efectos significativos en las dos provincias del electorado, que son Guayas y Manabí. Pero antes de irme al siguiente reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y para hablar de las otras opciones electorales, pero sin embargo, aquello y más allá de una cara o de lo que tú mencionas, hay un tema que Correa se da el lujo de poner en riesgo su éxito electoral en un año previo al año político con el tema de la compra de renuncias obligatorias. Es decir, más bien eso podría tener mayor efecto en términos de burocracia, en términos de solidaridad. ¿Qué opinas tú, Hernán? Sí, es una medida, yo diría, tremendamente riesgosa, una medida aventurada, diría yo. Seguramente no habrá sido objeto de una visceralidad del presidente Correa, sino de algún tipo de cálculo, y quizá el haberla hecho de esta manera, es decir, haber dado un golpe bien dado, llamémoslo así, a pesar de que no es que el número de burócratas que han salido ha sido extremadamente alto, pero obviamente el gobierno debe haber medido el impacto. Estamos hablando de 3.500 familias, ¿van a ser? Sí, así es. Pero, ojo, van a entrar otros burócratas a ocupar esos puestos. O sea, el tema no es achicamiento del Estado, eso está claro. No es achicamiento del Estado. Van a entrar otros burócratas. Y segundo, yo creo que también esto calma a un sector de la población que de alguna manera estaba siendo alimentado por estas críticas al gobierno, de que el gobierno ha inflado extremadamente la estructura del Estado. Es decir, está dando gusto también al otro sector. Es decir, no nos olvidemos que esto también tiene un impacto en un sector que más bien ha tendido y se ha formado a la luz del modelo neoliberal, y es un sector que tiene muy serios cuestionamientos al tamaño del Estado y a la inversión del Estado. Jorge, ¿tú querías acotar algo? Sí, más bien yo veo que estaba muy bien calculado. Poner afuera 3.700, incorporar 4.000, y 4.000 jóvenes. Con eso llegabas a una población que tiene dificultades de encontrar empleo. Entonces, más bien estaba positivo. El modo como lo han hecho es con un resultado negativo, pero el gobierno funciona con las encuestas, y si en las encuestas resulta que no tiene aceptación, pedirá disculpas y dirá que hay que rever la decisión. De modo que yo creo que a este nivel quedará más o menos con empate al nivel público, ¿no? Ahora, de persistir en la posición original del gobierno, podría a la larga volverse algo, un justificativo más para decir que el autoritarismo del gobierno no está bien. Bueno, veamos entonces el segundo reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El proyecto de gobierno del presidente Rafael Correa ha sido uno de los que más cambios ha promovido en el Ecuador bajo la política ideológica del buen vivir. Se han establecido programas y planes a mediano y largo plazo, los mismos que han significado una intensa reestructuración de las instituciones del Estado, especialmente en el campo de sus competencias. Muchos dicen que en los últimos años el Ecuador ha gozado mayor estabilidad política respecto de gobiernos anteriores e incluso ha sabido superar la crisis económica mundial de buena manera. El Ecuador se encuentra en estos momentos en un momento de relativa prosperidad económica, como el resto de América Latina. Hoy el Ecuador tiene un gobierno popular que no ha dudado en consultarle al pueblo cada uno de los pasos importantes que da en beneficio de sus intereses, es decir, de los intereses del pueblo. Pese a ello, la revolución ciudadana ha sido cuestionada por muchos sectores que lo consideran como inapropiada e insostenible en el tiempo. Yo lo que lamento es que cada gobierno se crea un fundador del país, ¿no? Si viene otro gobierno, inmediatamente piensa que el anterior hizo todo mal, y así sucesivamente. De ahí que es importante tener en cuenta el escenario que las autoridades entrantes tendrán desde el 2013. La agenda del próximo presidente va a ser cómo prolongar el momento de prosperidad por una parte, y por otra parte cómo aprovechar esta relativa estabilidad económica. El ex vicepresidente de la República, Blasco Peña Herrera, señala que el futuro es complicado, pues dice que el gobierno en los últimos 5 años ha debilitado la institucionalidad del país. Lo que hay es que rehacer el funcionamiento democrático, el funcionamiento administrativo. Tenemos una estructura administrativa dispersa, con la cual no se puede
llegar a ningún punto. Y es precisamente este escenario el que avisora el catedrático Adrián Bonilla de subir al poder un gobierno de derecha. El proyecto actual del presidente de la República y del Movimiento País, en el supuesto de que gane la oposición, será sistemáticamente desmontado, porque se trata de un proyecto que plantea primero un crecimiento y lógicas redistributivas. Pero para ello, dice, deberán superar al fuerte apoyo que aún mantiene el partido de gobierno, especialmente si el presidente Correa vuelve a candidatizarse. Encuentro yo bastante difícil la posibilidad de que un solo candidato de oposición se enfrente al presidente Correa. Las fuerzas son muy distintas, las expectativas de las diferentes organizaciones políticas y de las personas que las lideran también están muy estructuradas, y la unidad de la oposición me parece bastante improbable. Creo yo que esa conducta que hemos mantenido durante los últimos 4 años va a hacer que nos respalden en las próximas elecciones. ¿Están confiados entonces en que pueden ganar las elecciones? Sin duda. Pero el escenario próximo tiene que ver no solo con candidatos, sino con perspectivas más amplias como país. Si es que los candidatos siguen con el cuento de generalidades, de promover el desarrollo, de incorporar a la gente, de por aquí, de por allá, pues seguiremos en lo que estamos ahora. El pueblo, y lo hemos visto, castiga severamente a aquellos que incumplen sus promesas y premia con su confianza a aquellos que son consecuentes con un programa de trabajo y con las aspiraciones de la mayoría. Eso lo vemos en la popularidad del presidente y en general de los miembros del país. Aquí hay una sola tendencia, que es el bienestar común. La persona que dirige este país tiene que tener eso en medio de su frente, solo el bienestar común. De ahí que los políticos lo que sí deben tener en cuenta es que la ciudadanía, más allá de los resultados electorales, espera tener un país libre y en marcha que garantice sus derechos y les brinde oportunidades. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, un poco lo que habíamos hablado en el primer bloque. Jorge León, ¿qué opinas acerca del contenido de este reportaje? Bueno, a ver, primero yo quisiera recordar que nosotros somos una sociedad muy pluralista, ¿no? Sí. Nos hemos sido. Actualmente hay un peso marcado del Ejecutivo de Correa, digamos, pero yo personalmente veo que va a haber, perdón. Es la pasión del tema. No, es la ventilación. Ah, es la ventilación. Vamos a estar con 8 a 10 partidos. ¿Cómo se van a organizar esos 8 a 10 partidos? Porque yo habría pensado que iban a reducirse en número, pero volvemos a esos partidos, ¿no es cierto? Un poco en la tradición nuestra. O sea, el tablero está fragmentado. Absolutamente. Entonces, primera conclusión, yo creo que eso le aventaja mucho a Rafael Correa, que ya tiene una aceptación muy fuerte, ¿verdad? 2, hay que definir lo que está en juego. Más que ganarle a Correa, cosa que no es imposible dependiendo de las coyunturas y dependiendo de cómo se catalice ideas como la inseguridad, por ejemplo. Eso puede resultar que alguien sepa mejor canalizarlo. Yo veo que Correa está yendo cada vez más a una posición de derecha y los de derecha están atrás. O sea, Correa está empatado en las medidas contra la inseguridad con la derecha. Puede ser que a lo mejor por ahí nazca algo más porque la gente por momentos se pone más insegura de la realidad. Entonces, fuera de eso, digamos, lo que está en juego es la composición del legislativo. Y ahí yo creo que van a volver a resurgir, van a jugar un rol clave estos 8 o 10 partidos, volverán a resurgir estas tendencias propias a los espacios locales. Por ejemplo, están haciendo nuevas fuerzas locales, provinciales. Loja tiene las suyas, El Oro tiene las suyas y habrá en otras provincias. ¿Quién sabe si luego vamos a tener igual que ahora el Ecuador, una serie de partidos y que Correa tendrá no necesariamente el control del legislativo, pero sí la necesidad, como ha sido costumbre nuestra, de hacer alianzas y acuerdos con cada cual. Entonces, hay que definir lo que realmente está en juego. Yo digo, más que la disputa de Correa es la composición del legislativo y en segundo lugar, ¿cómo vamos a definir a partir de ahí el poder local, municipios, provincias? Porque pensemos que en un futuro inmediato y desde enero de este año se aplicará la ley de descentralización. De modo que
el poder local va a adquirir mucho más importancia de lo que no tiene ahora. Eso me parece que está en juego, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Jorge León, entonces, es bloquearlo a Correa en la Asamblea Nacional, ganar las mayores cantidades de gobiernos locales, seccionales, provinciales y más adelante regionales, para que cuando comience a declinar el ciclo de vida útil de la política de este proyecto país, estar preparados para que el péndulo funcione. Depende, porque si ahora se van a elegir asambleístas en la segunda vuelta, posiblemente también si Correa va a la segunda vuelta y no gana en primera, por ejemplo, en un caso hipotético, habrá un discurso de parte del candidato Correa, en esa hipótesis que estamos hablando, de que requiere apoyo para seguir cambiando el país y que voten por los candidatos de país para evitar precisamente una fragmentación enorme que va a impedirle al Ejecutivo y que va a atarle de manos al Ejecutivo. Si llegase a ganar en la primera vuelta, va a tener la legitimidad para poderlo pedir. Por supuesto, va a ser mucho más sencillo. Pero aparte de estos dos elementos que había mencionado antes Jorge, un candidato para triunfar frente a Correa debería, tal vez en esos dos temas sensibles que mencionó Jorge, la inseguridad. El tema inseguridad por un lado y el tema afectación, no tanto desempleo, me parece que el gobierno más bien exhibe cifras de que desde el 2007 los niveles de empleo en el Ecuador son los más altos en estos últimos años. Más bien yo diría, por un lado, libertad y por otro lado, inseguridad. Afectación a las libertades, llamémoslo así en términos generales, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Yo creo que en esos dos temas, el candidato que pudiera eventualmente disputar el liderazgo o el triunfo con el candidato Correa, sería alguien que pudiera ofrecer ya sea una alternativa distinta para enfrentar el tema, como sucede en países centroamericanos, por ejemplo, que la tendencia más de derecha de un ex militar en Guatemala, por ejemplo, va y es la que triunfa, yo diría, con un margen impresionante, porque claro, el tema de la inseguridad es un tema que está posicionado muy fuertemente allá. Y el tema de la libertad, yo creo que es un tema que no está afectando a la mayoría de ecuatorianos. Yo creo que el elector a veces tiene que optar entre dos cosas, o la estabilidad económica, por ejemplo, y la tranquilidad quizá para él y su familia, como aparece en algunas encuestas del estabilidad económica, el día a día con que se vive, versus temas más abstractos y etéreos como la libertad. Y no nos olvidemos que hablando de cultura política, yo creo que persiste en el Ecuador una cultura política fuertemente autoritaria. O sea, se ha acusado bastante al gobierno de autoritario, algunos han hablado de totalitario, otros han hablado de fascista, pero yo creo que esos apelativos tienen mucho que ver con lo que somos los ecuatorianos y con el tipo de liderazgo al que le damos el voto un rato determinado. Y eso a lo largo de la historia ecuatoriana en las últimas décadas. Jorge, ¿tú querías acotar? Bueno, yo digo lo que está en juego del lado político también es quién capta a la derecha. Actualmente no hay una fuerza que capte al Partido Social Cristiano. No sé en qué va a quedar lo social cristiano. ¿Te parece entonces si hablamos de los escenarios de Guillermo Lasso y del propio Jaime Nebot? Por ejemplo. Bueno, yo no sé si Jaime Nebot va a regresar al juego político porque tiene una cerrazón o tiene límites muy fuertes en la sierra que ya han sido demostrados, ¿no? Pero claro, sería un buen contendor de Correa, ¿no? Pero Lasso representa más bien un sector de la costa, sobre todo de Guayaquil, es Opus Dei, eso crea muchas reticencias en otros, no es portador de un proyecto, digamos, definido, claro, de la derecha. Yo le veo más bien que esta derecha, que yo decía, la nueva derecha serrana, no necesariamente se identifica con Lasso. Hay un vacío en la derecha, y sin embargo hay gente de derecha en Ecuador. O sea, ¿cómo captarla? Porque no es que desaparece la derecha, del mismo modo que no desaparece la lo que izquierda. no hay es el líder que los aglutine. El líder, la organización, las ideas, las propuestas. Ahora, y en el caso de Guillermo Lasso, un banquero, iba a decir ex banquero, pero no, es banquero todavía, él está en el ejercicio de su ocupación, de su actividad. También los tiempos no le son nada favorables, porque él recién está en un proceso de construcción de imagen, de tratar de sensibilizar esa imagen de banquero al ser humano, etcétera, etcétera, y el tiempo le va a quedar corto. En Ecuador puede haber muchas sorpresas, Correa es una, ¿no es cierto? Pero claro, depende del contexto. Correa supo captar el vacío político, ¿no? Supo captar lo que la gente quería ir hacia algo nuevo. No son las mismas circunstancias del 2006, eso es evidente. Ahora tienes un jugador que tiene ganado el espacio. ¿Cómo ganarle el espacio al jugador? Es el problema, ¿verdad? Y a mí me parece que Lasso, pues, tendría que captar al menos parte de la derecha al centro derecha, y no me parece que está en ese sentido yendo, ¿no? Hasta ahora
porque puedes construir la imagen de ser el que encarna más allá de las ideas tradicionales de la derecha. Hasta ahora él ha vehiculado más la idea de la libertad y el mercado, ¿no? Pero es muy pobre para encarnar una nueva idea y redefinición de ideas. Bueno, y vamos a Jaime Nebot. Te observé con el rabo del ojo mientras Jorge León decía es que Nebot tiene complicaciones de entrar en la sierra. Hiciste un gesto como de no estar de acuerdo. Bueno, yo sigo creyendo que quizá a diferencia de Lasso, que yo creo que carece de las aptitudes, por ejemplo, que también requiere un político ahora, y más aún si está enfrentado Rafael Correa, de ser un candidato que pueda debatir en el ring de la política con habilidad, que pueda, además de esto... Sobre todo habilidad, porque aquí no se trata ni de capacidad ni de inteligencia, aquí se trata de habilidad política. Sobre todo habilidad, yo le veo bastante lejano de que pueda ser un contendor de peso el momento en que esté en un vis a vis con el candidato Correa. Me parece, lo veo muy lejano. Y creo que el único político que podría eventualmente disputar como un sparring, digamos, al nivel de Rafael Correa es Jaime Nebot. Con trayectoria política aprobada. Exactamente. Además, con, digamos, rezagos de un aparato político que podría de alguna manera algo reconstituirse, algo rearmarse para una campaña electoral. Sin embargo, yo creo que el propio Jaime Nebot, con tanta reiteración de que no va a ser candidato, que se va a retirar de la política, que está encerrado en Guayaquil y que ahí quiere quedarse, yo creo que ha desencantado a mucha gente que esperaba quizá definiciones de él y le ha ido marcando con un sello de indecisión que quizá no hubiera tenido antes de reiterar tantas veces que no quiere ser candidato. Yo particularmente creo que él podría ser un buen candidato de la derecha, siempre y cuando haga alianzas y esas alianzas políticas le permitan a él poder ser presentable en la sierra, esperando que con el tiempo que ha pasado, digamos los años que han pasado desde el gobierno último social cristiano, la gente ya no lo esté viendo como un candidato social cristiano, se haya olvidado la gente de su ligazón con Febres Cordero, y de una serie de acusaciones que en las campañas anteriores tuvo que soportar y que efectivamente lo dejaron a la vera del camino. Okay. Me queda Álvaro Noboa como otro representante de la derecha. Álvaro Noboa realmente tiene algún tipo de oportunidad, porque el que tiene que participar en política tiene que estar en política. No pierdo las elecciones, me desaparezco 4 años y vuelvo a aparecer cuando hay elecciones. Claro, ha estado fuera del ring, digamos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, su discurso actualmente está fuera de moda, digamos, porque eso de ofrecer a Dios y el mercado en este contexto ya no funciona. Está efectivamente sin un discurso, sin la propuesta. Antes de que había llegado Correa habría tenido algo de posibilidad. Y además ha venido de más a menos. Exactamente. Yo creo que candidata buena habría sido su esposa, ¿no? Tiene mucha más idea, mucha más capacidad de presencia pública y no solamente eso, sino que sabe ser un buen contendor, digamos, ¿no? En el debate. Noboa no lo tiene no tiene carisma, no tiene los elementos. Está fuera del ring, digamos, ¿no? Sí. Pero quería acotar que si vemos bien, hasta ahora los candidatos posibles que tengan algo de peso podrían ser Nebot eventualmente. Yo estoy de acuerdo que es mejor candidato que Lasso, de lejos, ¿no? Si Nebot lo quisiera, lo sería un buen contendor. Tendríamos Nebot, Moncayo, Correa. El fraccionamiento genial para Correa, de todos modos. Porque evidentemente Nebot va a encarnar todo lo malo del pasado. Y ahí, ¿no?, me lleva a la siguiente pregunta, y permíteme hacérselas a los dos. Nebot-Moncayo, un binomio, ¿sería un escenario tremendamente peleable para la presidencia? Sería un binomio fuerte, pero asimismo yo creo que implicaría que ciertos sectores, sobre todo de la centro-izquierda y de la izquierda, no apoyen jamás a ese binomio. Es decir, yo estoy pensando en grupos como, digamos, Ruptura de los 25, o Ruptura, el grupo Ruptura, como ahora se denominan. Jamás yo creo que iría a un binomio a apoyar a Jaime Nebot, ni la izquierda plurinacional en ese binomio. En ese binomio. Sí. Ahora, y Lucio Gutiérrez, un político versátil, sin ideologías definidas, etcétera, etcétera. Además, él ha estado permanentemente preparando a Sociedad Patriótica, está en campaña subterránea, por abajo, permanente, ¿no? Tiene una buena base electoral, Sociedad Patriótica. Sobre todo rural. Son los militares, gran parte de la sierra,
¿cierto? Y pedacitos de la sierra perdón, en la costa y en la Amazonía, ¿no? Pero que tampoco aglutina a la izquierda, tampoco aglutina a la centroizquierda y tampoco a toda la derecha. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que ellos pueden captar un electorado descontento en ciertas zonas, pero tendrían que hacer alianza con otros. Okay. Entonces yo creo que para ellos su visión es seguir teniendo un porcentaje del electorado para el legislativo. Entonces, difícil lograr alianzas en ese sentido. Ok, Hernán Reyes, tu opinión sobre Lucio Gutiérrez y vamos a lo siguiente. Después de Correa, me queda un minuto, después de Correa, ¿qué se le viene a la política ecuatoriana? Considerando que Correa tiene las mayores posibilidades de tener 4 años más. Pero una vez retirado Correa, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un recambio generacional? Primero lo de Gutiérrez, sí, efectivamente creo que tiene una base electoral, yo concuerdo plenamente con Jorge, que él la intenta preservar más bien para el espacio legislativo. Creo que él está consciente que ahora no recibiría un apoyo mayoritario, inclusive en caso de quedar para la segunda vuelta. Yo creo que sería un candidato perdedor. Ya le pasó y volvería a pasarle. ¿Qué le espera al país quizá después de un nuevo periodo del presidente Correa? Bueno, habría que ver qué pasa ahí sí con el modelo, porque estaríamos, digamos, ya frente a un periodo de tiempo de, ¿cuántos? 5, 9 años. 9 años de gestión de un gobierno, donde ya no habría excusa posible de que estamos en procesos de transición o en procesos de reinstitucionalización del país, donde el gobierno tendría que finalmente decir, bueno, cambiamos de modelo, dejamos atrás el modelo neoliberal y estamos encaminándonos en este nuevo rumbo. Y eso significaría quizá la posibilidad de que pueda una tendencia absolutamente distinta, en caso de que no haya calmado las expectativas, llegar al poder. Gracias, Hernán Reyes. Jorge León, terminamos. El Ecuador quedará desinstitucionalizado luego de Correa. No solo los partidos, actualmente el éxito de Correa es la ausencia de oposición organizada, con credibilidad, con propuestas, pero porque el funcionamiento político se ha vuelto una lógica o de imposición, de chantaje, de presiones de todo tipo. Eso desinstitucionaliza, hace que las reglas, las normas de funcionamiento no tienen valor. Jugar política en esas condiciones y luego de tantas promesas, con tantos recursos actualmente, será muy difícil para la persona que le toque. Yo creo que desgraciadamente podemos llegar a la misma situación que ya conocimos con Velasco Ibarra, de inestabilidad, de falta de jugadores claves, de definidos jugadores en la política, lo cual hará que se eternice esta búsqueda de redención. Gracias, Jorge León, gracias, Hernán Reyes, y gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía y por compartir con nosotros este análisis de los escenarios electorales 2013. En un próximo programa hablaremos los desafíos de este gobierno. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo.